Hola, ¿qué tal? Primer vídeo del año, del 2021. Yo no voy a decir esto de que el primer vídeo que subas al año defina tu año, porque yo voy a hacer un vídeo sobre juguetes de los 90. No sabría cómo explicar esto, sinceramente. Entre Wallapop, cosas de segunda mano, amigos que tenían infancia y me los prestaron. Entre una cosa y otra he estado recopilando cosas de mi infancia y de los 90 y se me ha ocurrido pues empezar el año comentando esos juguetes, porque como ahora estamos en un momento navideño, digo, pues mira, tiene todo el sentido, al menos para mí. Si eres nuevo en el canal y cuando acabe el vídeo sientes que te ha gustado lo suficiente, podías suscribirte a mi canal porque eso me ayuda un montón, y si te invade la nostalgia podías compartirlo con tus amigos, que eso me ayuda muchísimo, y dejarme un comentario con cuál era tu juguete favorito de los 90, sería increíble. Yo voy a empezar con el vídeo ya. Empezamos con un juegazo, momento juegos de mesa, ¿vale? Ojo, la herencia de tía Ágata, chaval. Que además, que es que quiero ponerme a escuchar la canción del anuncio porque es que era como súper mítica. Para llevarte la herencia de tía Ágata tendrás que salir de su mansión, pero no es fácil. Porque su casa está llena de trampas que funcionan de verdad. La herencia de tía Ágata, un juego lleno de misterio, trampas, emoción y traición. ¿Conseguirás llevártela? La herencia de tía Ágata, TMB. Me acabo de recordar a toda mi infancia, a toda mi vida. Además me hace mucha gracia porque estos ponían acento como francés. Y me parece como muy curioso el juego porque era un juego en el que el objetivo era tía Ágata ha espichado y toda la gente de su vida podía aspirar a heredar su fortuna. Pero toda la gente de su vida a lo mejor era su gato. O sea, su gato era un personaje. El mayordomo, uno que le daba clases de tenis, que era así como guapete. El objetivo era matar a tus amigos para quedarte con los dineros. Pues es que claro, normal que luego haya tramas Gürtel si tenemos estos juegos. La cosa es que el juego es gigante, o sea, yo, bueno, para que veáis, es verdad que mi cabeza es grande, pero son como casi 3 cabezas mías. Llegó a España en el año 94. Ahora han hecho unas versiones un poco más manejables, porque es verdad que esto pues es un poco gigante. O sea, podías montarte toda la movida de trampas y no sé qué, o jugar sin más. O sea, no hacía falta montar toda la performance de secar una lámpara y no sé qué. Siempre he querido tener la herencia de tía Ágata, pero nunca la tuve. Mira qué chuli, buenísimo. Por ejemplo, tenía el candelabro este con las luces y esto se caía, entonces era una trampa para otro jugador. Te podías querer una carta trampa en el que te vayas a espicharla tú, pero si cogías una carta te salvaba, te librabas de este momento. No digo nada, pero cada vez veo más necesario hacer un gameplay. Mirad, este era mi personaje favorito, el guapete que se quería ligar a la tía Ágata. Esto era como Cantora, aquí todo el mundo quería llevarse los euros. La que le leía las cartas, la médico, y como no se podía hacer un sálvame de luz, se la jugaban por aquí. ¿Qué más juegos tengo? Los putos patitos cuacuá, chaval. Siempre quise tener el juego de los patitos cuacuá e iba a casa de una amiga, iba a jugar a esto y en plan no hacía ni puto caso a mi amiga. Yo estaba en plan de no quiero jugar a los patitos cuacuá todo el rato, quiero jugar a los patitos cuacuá, porque que esto era increíble. A partir de 3 años y sale para gente con falda y lazo y pantalón inclusivo. Ahora, si llevas peto, a los patitos cuacuá no juegas. Esto gracias a mi amiga Iciar que me ha dejado el juego. O sea, en realidad el juego es facilísimo, pero a mí esto me parecía un puto sueño. Tenías estas ismitas en las que tenían los 4 colores y entonces tenías que reunir a los patos de tu color. Yo siempre era el verde, pues porque siempre soy el verde, siempre que se puede. Estaban los patos aquí en la charca, que esto tenía pilas y le daban al botón y se ponía a girar, no, para el otro lado. Y aquí los patos los ponías como todos aquí en filita, entonces cogías uno y era verde, para mí, cogías otro, verde, uy, a que voy a ganar en un momentito, para mí, lo ponía en el sitio, y cogías otro, amarillo, y lo volvía a dejar, y entonces esto seguía girando y tenías que reunir los de tu color. ¿Una chorrada? Sí, pero los putos patitos cuacuá, qué maravilla. Si este vídeo os gusta mucho, pues haré una segunda parte con más tipos de juegos que haya, porque me dejo muchos en el tintero, pero me acuerdo mogollón del juego de guacamole, que ibas dándole unos topos con un mazo, el juego de mi vida que nunca tuve. El anuncio de los patitos cuacuá, fantasía pura. Todos los patitos no paran de nadar, dan vueltas y vueltas, entre tus colores con patitos cuacuá. Si no coges el tuyo, vuelves a empezar, pero si encuentras 3, Patitos cuacuá, TMB. MB, de verdad, ¿qué cabeza tenían para los juegos? ¿Qué cabeza? Más me gusta que siempre ponían en pequeñito, más de 5.000 pesetas, que claro, 5.000 pesetas entonces era una barbaridad. ¿Me siento anciana diciendo esto? Sí. Por cierto, creo que todos hemos sido este patito cuando nos decían no te fíes de esta persona, que ya verás que es muy mala. Todos hemos sido este patito, ciego, ajeno a todo. Otro ítem maravilloso que tengo es la heladera Famoplay. Vamos a ver el vídeo del anuncio de la tele porque es que es igual de mítico que la propia heladera. A ver, vamos a ponerlo. con la heladera Famoplay. Hacer helados facilísimo es. Va con hielo, va sin pilas, Dale vueltas y 1, 2, 3. vainilla, chocolate y fresa.
cosas inventas. Esta heladera es acera. ¿De pera también? Heladera Famoplay. La verdad es que de este anuncio no me acordaba. Sí que me acordaba de la parte esta de sin pilas, que yo decía, que no tiene pilas. O sea, lo tenemos, esto va a ser espectacular. Me he comprado la heladera Famoplay, como nadie lo estaba pidiendo. Espérate, que me ha mandado un mojón. O sea, como estoy abriendo aquí y me hayan estafado. Oye, pues mira, que se me cae. Ay, que viene con cucharitas y todo. A ver, esto es la heladera, esto va aquí, esto aquí. Y tú le das aquí a lo de así y ya lo tienes. Y mis cucharitas, la verdad es que buenísimo. Si este vídeo llega a 5000 likes, hago un vídeo haciendo helados con la heladera Famoplay. Tengo un juegazo. Pegatina Factory. Este me lo compré por Wallapop y la verdad es que cuando llegó olía a tabaco, que a lo mejor la persona que se lo compró pues no le salían bien las pegatinas y se dio al fumeque. No lo sé. Tengo anuncio. Pegatinas, haz que tu mochila sea original, sí, o tus patines tengan un toque genial. Pegatinas, Pegatina Factory. Elige una foto o dibújatela tú, sí, ponla en el rodillo y crea tus. Pegatinas, vamos colega y crea tus. Pegatinas. Pegatina Factory, DMB Creativo. Pegatinas, qué temazo. ¿Cómo huele esto? A cigar, ¿eh? Lo he comprado que tiene rollo, que tiene rollo. ¿Hago una pegatina aquí en directo? Aquí hago una pegatina aquí en directo. Aquí hay muchas cosas de la caja que no sé para qué vale, pero lo vamos a hacer. Me faltan cosas. También es verdad que esto costaba 5 euros, la culpa es mía. A ver, ¿qué más hay en la caja? Nada, genial. ¡Me han timado! Mira, de verdad, voy a denunciar a esta persona. A ver, tenemos el cosito, ¿vale? Aquí, el papel. Pues yo pongo esto aquí. Yo creo que me han timado. Rollo de papel y cinta adhesiva para cargar. O sea, esto lo tendría que pegar en una lámina que no existe. Es un poco preocupante que tenga esta revista tan cerca de mí, pero bueno, esto es así. Vale, vamos a coger la cara de Lucía Gil y me voy a hacer una pegatina. Ay, bueno, tengo aquí una más pequeña de Alba de Sweet California. Lo vamos a intentar. Vale, lo tengo, ¿eh? Esto aquí, la verdad, ni puta idea. Ha dado la vuelta, no ha servido de nada. Vale, igual no era esto el tipo de pegatina que yo esperaba. Mi gozo en un pozo, pero no pasa nada porque yo con esta pegatina de Alba de Sweet California la llevo aquí. Se me ha pegado en el pelo. La joya de la corona de mi casa, la Barbie de las Spice Girls. No sé si sabíais que las Spice Girls tuvieron sus propias Barbies, pero tuvieron un montón. O sea, quiero decir, no fue en plan, sacamos unas. No, han tenido hasta 10 colecciones y luego sacaron como otras 3, pero que eran de otra marca y esas 3 como que no se parecían nada a ellas. Esta es de la colección de On Tour, que es del año 98. Venía la Barbie de Emma con un juguete que era como su Barbie pequeñita y sus botas y un cartelito que ponía Spice Girls, por si acaso se te olvidaba y las confundías con los NSYNC. Y luego por aquí venía como su ficha, que es una pena porque yo, o sea, mi plan con esto la verdad es que es guardar esta Barbie en una vitrina junto a las otras que tengo que están fuera de la caja, pero claro, como que te da un poquillo de pena porque está aquí tan mona y tan bonica y las cajas son tan chulas, que además que en cuanto la abra, pues que esto ya va a perder todo su valor. He encontrado el anuncio de cuando llegaron las Barbies de las Spice Girls a España. Vamos a verlo. Parece la conexión de un patio de colegio de cualquier día. Magia. Increíble, increíble. O sea, y además mientras cantan Wannabe versionado. Magia pura. Para acabar, vamos a hablar del Tamagotchi. Tengo varios Tamagotchi. Tengo estos 2 Tamagotchi que me han podido dejar. Ya tenía yo, por otro lado, este que sí que es mío, que es una edición que sacaron hace unos años por el 20 aniversario, que como veis es como muchísimo más pequeño. Y la verdad que, o sea, como me parecía mono, la verdad que lo dejé en la caja y al final se ha quedado en la caja así. Datos sobre los Tamagotchi, para hacerte el chulo. Viene de la palabra japonesa tamago, que significa huevo, y luego está gochi, que viene como del inglés watch, que es reloj. Entonces, como, pues eso, viene de ahí el nombre. Nació en el 96 y desde entonces pues ha habido infinidad de cosas. De hecho, hasta se llegó a hacer un juego de la Game Boy del Tamagotchi, que lo tengo. ¿Dónde está? No lo sé. Este es el juego de la Game Boy, que lo tengo aquí, porque se hicieron como adaptaciones para otro tipo de consolas y demás, pero yo tengo este, que es como, creo que el más antiguo que se hizo, que es este de Tamagotchi. Sí que podéis conocer que me gusta un poco el tema clásico, antiguo, noventero, vintage, todas estas cosas de la nostalgia me gustan. Y también me gustan muchísimo los videojuegos nostálgicos,
nostálgicos de los 90 y no sé qué. Mi pieza favorita es la Game Boy Color, o sea, de hecho he conseguido como un típico sueño de la infancia de tener las Game Boys de todos los colores, pues yo las tengo de todos los colores, después de mucho tiempo, de encontrarlas en cosas de segunda mano, de encontrarlas baratas, porque además era que yo soy coleccionista pero rata, entonces yo puedo estar 5 años o 10 esperando encontrar una Game Boy verde, que es lo que me pasó, y cuando la encontré barata, me la compré. Tengo todas las Game Boy, me falta la transparente, pero como no me gusta mucho y las tengo en una vitrina, pues de momento tengo estas y voy que chuto. Las Game Boys funcionan, eso sí, y son estas. Mi favorita de toda la vida y la que siempre quise tener es la verde pistacho, que es esta. Yo siempre tuve esta, en plan, cuando empecé a jugar de pequeña y todo eso, me regalaron esta con el Pokémon amarillo, y después de eso, pues bueno, pues me hice un poco friki y las fui coleccionando. Hace poco conseguí esta y ya tengo toda mi colección y las tengo enmarcadas, estoy muy feliz. ¿Sabíais que antes de llegar la Game Boy Color existieron muchas otras? Porque yo pensaba que antes de la Game Boy Color estaba la Game Boy ladrillo, igual no se llamaba así en Japón, pero bueno, como que era algo así, esta gris gorda, que era o sea, muy gorda. Luego la Game Boy Pocket, y yo pensaba que luego estaba la Game Boy Color, que es esta. Pues no, se ve que hubo dos más por el medio. Una solo se hizo en Japón y la otra, pues la verdad es que no me enteré de que existía, pero era como de colores más parecido a la ladrillo. Igual os estoy dando la chapa hablando aquí de Game Boys y os suda los cojones, pues puede ser, pero ya me decís y yo pues me callo la boquita. Aquí, en mi despacho, junto a cosas muy serias, como una foto de Lola Flores y Rocío Jurado, tengo una caja llena de videojuegos. Los tengo todos así guardados, en páginas de segunda mano y cosas así, como que he ido encontrando, y al final tengo un montón. No sé si tengo 30 o 40 o qué. Tengo los míticos de Pokémon, tengo el amarillo, el rojo, el de Lugia el oro, el azul. Tengo hasta uno falso de AliExpress, que es este verde que yo sepa, esto no lo he conocido yo en mi vida, pero bueno, en fin, a mí me engañan de cualquier manera. Tengo este de Harry Potter, que no me gusta a mí Harry Potter mucho, la verdad, pero el juego de Harry Potter de la Game Boy es la hostia, es increíble, que era este, que era como que el cartucho era transparente, os aparecía un microchip y te sentías una hacker. Sí soy. Tengo el de los Rugrats, tengo el de bichos, tengo uno de Bugs Bunny que está muy guay, tengo este que es de un skate, que la verdad que la portada promete bastante más de lo que es el juego. En fin, que esta es mi colección de cosas, tengo bastantes más consolas y demás, que me apetecía hacer un poco de repaso de juegos de los 90 y tenía ahí mi momento de nostalgia. Si queréis que haga un gameplay de algún juego, me decís. Muchísimas gracias por ver este vídeo, si os ha gustado lo puedes compartir con algún amigo con el que jugabas a esto, con quien creas que esta nostalgia le puede venir bien. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por verme y feliz año y todo eso. Adiós.